De acuerdo con el informe La infancia como indicador de bienestar en contextos locales, impulsar el desarrollo de este sector de la población como medida de desarrollo, además de promover la garantía de sus derechos y bienestar, también se trascienden los beneficios al conjunto de la sociedad. Aproximadamente el 33% de la población total en América Latina tiene menos de 20 años. Esto es, hay más de 213 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Una gran proporción de estos ven vulnerados sus derechos, los cuales aún están determinados según el lugar de nacimiento, la condición económica del hogar, el género y otras características que envuelven el contexto de los y las niñas al nacer. Abordar las problemáticas sociales a partir de la situación de la infancia permite valorar el estado de vida de las sociedades donde las y los niños habitan. Qué inquietante, ¿verdad?, de que los derechos de un ser humano varíen o puedan ser puestos en duda o ahí se los vamos dosificando según su tamañito. Es increíble, pero eso sucede. Y fíjense que hoy vamos a platicar de eso. Sí, ya tenemos encima el Día del Niño y pues podremos festejarlo, gastar, lo que usted quiera, guste y mande, pero hay muchas formas de ser niño y niña en este país. Hoy le vamos a dar una revisadita, porque a fin de cuentas la infancia es de todos, ¿eh? Aquí sí no hay que tuyo, que mío. Saludos al público que está aquí con nosotros, muchas gracias a quienes nos siguen. También mi querida Sandra, para todos los que cibernautas, y síguelos invitando para que se reporten. Todos los que nos siguen a través de Facebook Live, de las diferentes redes sociales, gracias por acompañarnos. Y recuerde que nos puede dejar sus preguntas, todos sus comentarios en el tema del día de hoy, porque vamos a hablar precisamente de los rostros de la niñez en México. Como bien decía Fer, hay diferentes formas de ser niño en un país como el nuestro, y no todas pues son alentadoras. Sí hay mucho que trabajar y hay mucho que se está haciendo, y de eso queremos queremos hablar hoy, porque por ejemplo, Fer, en un dato de UNICEF que nos comparte la producción, nos dicen que la mitad de los niños, o sea, uno de cada 2 niños de América Latina sufren castigo corporal. Y es que todavía se ve como una de las opciones para educar, para transmitir valores o para alinear un comportamiento, el castigo físico, el golpear, el gritar, el jalar, todo esto, pues vamos a analizar, aquí nos van a aclarar por qué no resulta en algo positivo. Así que bueno, pues esperamos todos sus comentarios, sus dudas en el tema, y sobre todo díganos cómo viven el día de hoy sus niños, los niños que usted tiene cerca, y por qué no también su niño interior. Qué bonito. Oigan, y también pues a nuestros especialistas vamos a presentarlas. Ellas son Norma Negrete de ECPAT México, EDIAC, muchas gracias. ECPAT es parte de un movimiento mundial cuyo objetivo es lograr el fin de la prostitución, la pornografía, la trata de niñas, niños y adolescentes con fines de explotación sexual. Ahorita nos vas a platicar, y de tu libro. Nisali Brito, directora de Comenta Diálogo de Saberes, gracias. Argi Sofía Pérez, coordinadora de monitoreo y evaluación de Save the Children México. Jill Felipe Wood, asesora nacional de protección a la infancia e incidencia en Child Fund México, gracias. Oigan, me impactaban cifras del INEGI, no solo como la que nos comentaba ahorita Sandra, sino de que, oigan, pues más de la tercera parte de la población son menores de edad, de menores de 15 años, no de 18, de 15 años. Pero también fíjense ustedes que 2/3 partes de esta enorme población de 32 millones habitan en hogares indígenas, y la mayoría de quienes hablan una lengua indígena están en situación de pobreza.
Son muchos niños. Oigan, hoy en estos rostros de la infancia, ¿de veras vemos a los niños como una población con derechos o siguen siendo algo ahí que no habla y que son pertenencia de los adultos? ¿Cómo la ven? Mira, buenos días, gracias por compartir este espacio. Sí me parece que todavía hay un camino muy largo que recorrer para llegar a este gran ideal del reconocimiento de las niñas y los niños como titulares de derechos. Esto es muy importante y aunque se tienen avances muy serios a nivel internacional e incluso ya también armonizando la legislación en México, se ha avanzado en este camino, todavía estos rostros de los cuales están hablando al introducir el programa son muy duros en nuestro país, porque habría que añadir que no solamente esa tercera parte de la población total del país son niñas y niños, sino que también la mayor parte de la pobreza de los hogares está justamente con rostro de niñez. Nuestros niños son los más vulnerables en términos de pobreza, discriminación, ¿no?, y falta de cumplimiento de sus derechos. A mí me parece que algo importante que hay que enfatizar es que los niños sí son titulares de derechos y el Estado mexicano ha incumplido totalmente en garantizar las instituciones, los servicios para poder brindarles y hacerles garante sus derechos. Pero eso no se puede demandar, ¿no? O sea, tienen derecho a un techo, un nombre, ¿no? Pero eso, pues, ¿a quién le reclamamos? O sea, ¿con quién voy y levanto el acta, no? Es que ese es todo un brete. Es todo un brete, pero quien es responsable de eso es el Estado. Y el Estado tiene instituciones con nombre que pueden ser y deben ser quienes respondan a esta exigencia. Lo que tenemos que aprender justamente en este camino como en la exigencia, en la exigibilidad de los derechos, es a quién se les tiene que demandar. Ahora tenemos una instancia en México muy nueva, el Sistema Nacional para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que deseamos muchas personas de la sociedad civil funcione cada vez mejor y que se note más en los estados su presencia como sistema para que realmente podamos garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, no solamente de las comunidades indígenas, que por supuesto son los más marginados y vulnerables, sino también de la población en general de niños y niñas. Antes de que me siga como hilo de media, vamos a agradecer a nuestra traductora de lengua de señas mexicana, Fabiola Ruiz, también a Istiel Caneda, muchas gracias por apoyarnos aquí. Ahora sí, Argi Sofía, nos querías decir algo, bueno, todas quieren ya entrarle, adelante. Comparto la postura que presentan Normas. En realidad, en México tenemos ya un fuerte avance. La sociedad, las organizaciones de la sociedad civil por muchos años estuvimos empujando para lograr una ley de derechos de las niñas y los niños que en 2014 entró en vigor y que esa ley obligó al Estado mexicano a tener una instancia como el CIPINA, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que la importancia del CIPINA nacional y en los estados y en los municipios es que es presidido por la autoridad máxima de cada uno. Es decir, el CIPINA nacional lo preside el presidente de la República, en los estados es el gobernador y en los municipios es el presidente municipal. Entonces, le da el carácter, la ley otorga a este sistema un carácter muy importante. Y además... Pero sí funciona. A eso voy. O nos quedamos como el DIF, que no se da abasto. Está en el camino. El problema justamente es que hubo una ley, hubo un sistema, pero seguimos pensando en el DIF. En muchos estados y en muchos municipios, el CIPINA está dentro del DIF. ¿Y no debería de ser? No, el DIF en realidad es una institución... Es que no saben dónde acomodarlo. Exactamente. O sea, justo porque el tema del cambio cultural hacia ver a los niños como sujetos de derechos y no como personas que requieren ayuda, que es la postura del DIF. El DIF trabaja con casos especiales de abuso, de acoso, de atención inmediata, de vulneración. Y el sistema está pensado para proteger los derechos y ver a los niños en su calidad de sujetos de derecho. Esto quiere decir que el sistema debería garantizar los derechos, no entrar después que los derechos fueron vulnerados, que es lo que hace el DIF. Ok, eso no es para el PRE y el otro solo en caso de que no se cumplieran. Por ejemplo, según la encuesta nacional de salud y nutrición del Instituto de Salud Pública, fíjense,
El 13.3% de los niños, ya decíamos que estos niños menores de 15 son más de la tercera parte de la población. Bueno, el 13.3% de estos niños menores de 5 años tienen baja talla. O sea, pesan menos de lo que deberían. Miden menos y pesan más. O bueno, miden menos, pesan más. Están desnutridos. Exacto. Mira, O mal barridos. Híjoles, a ver. para contextualizar también un poco la A ver, situación de la infancia, como tú bien dices y mis compañeras también, la CEPAL tiene una frase genial que dice, para conocer el desarrollo de un país hay que mirar a la infancia, hay que ver el estado de la infancia. Y lamentablemente en México la pobreza tiene rostro de infancia. Entonces, un poquito más de la tercera parte, 39.2 millones de personas en México son menores de 18 años. Entonces, casi la cuarta parte de la población estamos hablando. Y peor todavía es que 1 de cada 2 personas menores de 18 años viven en condiciones de pobreza. Entonces, 1 de cada 2. 50% de la población menor de 18 años. Es un poco más. Es 54%, es un poquito más de la mitad de los más o menos llevando a 1 de cada de cada 2, podríamos decir, que vive en situación de pobreza. Y esto, por supuesto que habla de una vulneración de derechos en cuanto se conoce solamente la estadística. Entonces, mira, el marco legal es muy importante porque el marco legal es el paraguas que debería garantizar este tema de derechos de infancia. Tenemos una ley general en México aprobada en el 2014, que es una ley muy ambiciosa, una ley que se reconoce como pues un gran paso en el marco jurídico legal para garantizar. Pero ya hay reglamento para que se pueda aplicar o ya sabemos a quién le toca. Ya. Se ha avanzado. Mira, nos tardamos porque hablar que tenemos ley a partir del 2014 más integral, teníamos una previa, pero más integral, es decir, también hay que ver cuánto tiempo nos ha tomado en México para atender a la población de niños, niñas y adolescentes. ¿Cuántos memorándum? Ya me imagino. Y ahora, ¿verdad? del 2014 al 2018, el avance en estos sistemas, en las procuradurías, ha sido lento en cuanto al problema, como lo estamos aquí también encuadrando, ¿no? Quisiéramos que este sistema ya estuviera operando con políticas públicas claras, determinadas, frontales, para atender a todas las niñas, niños y adolescentes de este país. Sin embargo, el sistema tiene su complejidad, ha sido bastante complicado hacerlo arrancar. O sea, ¿qué lo atoran? O sea, ¿contra qué estamos luchando? ¿Qué? Mira, lo primero es que lo real es que la infancia no es prioridad necesariamente en la agenda política, porque no votan y las personas empiezan a votar después de los 18 años de edad. Entonces, el 32% de la población mexicana no vota y pareciera que eso no le da necesariamente derechos que no necesariamente son políticos. Por eso yo digo, y a partir de lo que mis colegas han planteado, que el próximo 30 de abril, que se celebra el Día del Niño, lo ideal no es felicitar a los niños por ser niños solamente, sino por la resiliencia que tienen de vivir en un país como México, que por el simple hecho de nacer niña se tiene el 30% de probabilidad de ser víctima de trata y por nacer niño el 30% de probabilidad de ser cooptado por el narco. Ese es el México que tenemos ahora y que le estamos ofreciendo a la infancia mexicana. Oigan, a ver, otra que siempre queda así como en el imaginario colectivo. Se sabe o se dice que lo más importante siempre es el interés superior del niño. ¿Esto qué quiere decir? Perdón, por favor, en español, Pato. Hay que poner a los niños al centro cuando uno toma decisiones. El interés superior del niño es en el esquema de los derechos son universales, esto quiere decir que son para todos y que no debería de haber privilegios en los derechos. El único privilegio que existe justamente son los niños. Es decir, si yo tengo que elegir entre dar un derecho a un adulto por encima de un derecho a un niño, el interés superior del niño prevalece. Es decir, las niñas y los niños van primero. O sea, básicamente, hay poca comida, al niño le toca. Que realmente eso no pasa. Digamos, a nivel familiar sí, pero pensando en cosas más grandes. Por ejemplo, vamos a hacer una carretera, la carretera va a pasar, es importantísima porque va a comunicar dos puntos que tienen comercio, que tienen una relación y no hay una carretera que las una. Entonces vamos a hacer la carretera, pero la carretera va a pasar por donde está la escuela de los niños.
pero pues con la pena tiramos la escuela porque lo importante es el comercio, la economía, necesitamos crecer, el progreso, etcétera, quitamos la escuela. Después les haremos la escuela, después, y mientras, no, pues no, el interés superior del niño dice, lo sentimos, la carretera no puede pasar por aquí. Qué bonito. Esto del interés superior del niño, que ahora además se eleva a nivel constitucional, que es muy importante, debe ser también como un timón para tomar decisiones. Sin embargo, como señalas, no es así y lo vemos en casos muy específicos. Podemos hablar de matrimonio en el que se involucran niñas, niños y adolescentes, ¿no? Nosotros el año antepasado realizamos esta investigación sobre la vinculación de los matrimonios forzados con la explotación sexual comercial en México. Debo decir que no es un mito, ni es una situación privativa de comunidades originarias o de pueblos indígenas. Es una realidad presente en nuestro país a lo largo y ancho de este, donde efectivamente, aun cuando se tiene nuevamente, insisto, avances a nivel legislativo y ya se han armonizado los códigos civiles de muchos de los estados en materia de la ley que prohíbe el matrimonio antes de los 18 años para cualquier persona, ¿no? Está prohibido. Todavía hay jueces en lo civil que lo permiten, que pueden dar la dispensa. Y eso te habla de la falta de visión de lo que es el interés superior del niño. Porque obviamente estar sujeto a una relación de pareja, de matrimonio, priva al niño, a la niña, de poder cumplir con sus derechos integrales, su derecho a la educación, a la salud, a la recreación, al esparcimiento, en fin, lo va a meter en un ritmo de vida, en un rol que no le corresponde, asumiendo otras obligaciones. Oigan, y cuando hablamos de violencia estructural, ¿qué es? Pues mira, O sea, sí la están padeciendo nuestros niños. Claro. claro. Pero ¿cuál es o qué es? Mira, se cruza, ¿no? O sea, cuando hablamos de violencia estructural también tenemos que pensar en género. Entonces hay una violencia estructural para las niñas que la padecen por el simple hecho de ser niñas y mujeres, y en términos generales para la infancia. Cuando no hay presupuesto etiquetado, cuando las leyes que existen no se aplican, cuando el ejercicio de la exigibilidad o de la denuncia de la violación a los derechos humanos se hace imposible, llegar a un MP y que el MP te escuche y no te revictimice, ¿no? O, por ejemplo, cuando hay denuncias de maltrato en las escuelas por violencia sexual y no sucede absolutamente nada. Y ahorita regresamos, porque también hay violencia en la casa y en la propia escuela. Ahorita regresamos. Yo tengo 15 años y me junté a los 14. Pues yo me junté porque lo conocí y me gustó, me enamoré pues. Y ahorita pues sí se siente raro estar juntada, porque al estar sola uno sale a divertir, y ahorita que uno está juntada pues no puede, solamente con el marido. Él sale y va a cuidar a los animales, como burro o chivos, ¿no? Y yo me quedo aquí a hacer qué hacer, ya cuando llega le doy de comer y ya. Es diferente al estar juntada porque ceno sola, o a veces él se va mandado y como yo sola, y pues se siente un poco triste, porque a la vez me pongo a pensar, si estuviera mi mamá aquí, estuviéramos cenando bien, sí, y hay veces que pues algo, hay veces que él llega tarde y no llega a la hora y sí, se siente raro. Pues yo les digo que lo piensen, porque tampoco es bien, porque uno deja a su mamá y como yo dejé a mi mamá, no tiene nadie, está sola ahorita, yo era la única. Y pues sí, la verdad sí se siente feo, porque pues uno debe de pensarlo, primero debe de estudiar. Yo ahorita lo pienso y dije, ¿por qué lo hice? Si yo tenía oportunidad de ir a la escuela y así. Bueno, gracias a Save the Children por facilitarnos este material. Estábamos hablando de el bien superior, ¿no?
de la infancia. Y tú nos quieres también acotar algo, Jill, para acabarlo de entender. Sí, un poco para el tema de la violencia estructural que tú estabas comentando y mis colegas. Pues sí hay que voltear a ver el tema de las instituciones, ¿no? Porque la violencia estructural tiene que ver con la violencia dentro de las instituciones, en la atención que reciben los niños y niñas por parte de las instituciones que se suponen deben garantizar el cumplimiento de sus derechos, su bienestar. Y por ponerte un ejemplo muy concreto, los niños que son víctimas de abuso sexual, los niños que son víctimas de violencia, sufren una triple revictimización cuando acuden a estos espacios institucionales, porque entonces no hay espacios amigables para que ellos y ellas puedan platicar, puedan sentirse en confianza. Las personas que están frente a estas personas de primer contacto en las instituciones muchas veces no están capacitados para brindarle esta atención a los niños y niñas y que ellos se sientan en confianza y que no existan preguntas como ¿estás seguro? ¿Estás segura de que eso pasó? Sí, es verdad. Ahí claro. hay una triple revictimización del daño y además de todo, pues no hay una consecución del resultado. O sea, se quedan los procesos a medias, no hay una solución en beneficio del interés superior del niño y a nivel de familia, pues también sucede. Esto es importantísimo, porque esa violencia estructural que tiene que ver con instituciones, no tenemos que perder de vista que una institución del Estado es la familia. Y que muchas veces es en el primer espacio donde los niños se ven violentados fuertemente. En México es vergonzoso el nivel de abuso sexual que existe intrafamiliar y no se atiende. Todavía vemos códigos penales donde el castigo o la penalización por este tipo de delitos es mínimo y grotesco frente a otras situaciones. Esto en cuanto a abuso sexual, pero también en golpes y asesinato del propio Bueno, se decía la violencia física, el maltrato psicológico, o sea, humillación. los niños no están realmente más seguros en su casa o en la misma escuela. Pues es que se supondría que esos espacios de protección como la familia, la escuela, que históricamente se pensaron para proteger y ayudar al desarrollo armónico de los niños, hoy tenemos que revisarlos fuertemente porque ahí es donde se inicia la violación a derechos. Mira, uno de cada 4 niños y niñas sufren violencia sexual. ¿En qué espacio? En su espacio inmediato, en el hogar, seguido de la escuela. Entonces, ¿hay alguna, perdón que me meta aquí mi cuchara, ¿esto es por estrato social o está bastante repartidito? Mira, lamentablemente se ha asociado el tema de la violencia hacia niños y niñas en el estrato de la pobreza. Sin embargo, no es así. No podemos decir, ni hay estudios que lo demuestren, que solo los niños que viven en condiciones de pobreza y en una situación de vulneración de sus derechos sufren violencia. No es así. La violencia infantil es un cáncer de la sociedad y es transversal en todos los niveles socioeconómicos. Un dato para complementar esto. Según la encuesta de niñas y mujeres que hizo UNICEF con el Instituto Nacional de Salud Pública, el 63% de los niños y niñas menores de 14 años sufren castigo físico y humillante. Pero en los hogares indígenas, que suelen ser los hogares más pobres en este país, es menor, es como de 55%. Entonces, efectivamente no es un hecho relacionado con la pobreza, sino que detrás hay una cosa más complicada, que tiene que ver con que hemos normalizado la violencia. Ayer fue, ¿no?, el Día Internacional en contra de la violencia infantil y estaba leyendo esto de la UNICEF, sufren castigo corporal 1 de cada 2 niños de América Latina. Bueno, eso es... Y mira, para darles una idea, es que vamos a leer la participación del público, porque justo es de lo que están mencionando al interior de las familias que está sucediendo. Nos comenta Erika Álvarez en Facebook Live, los mismos padres no saben cómo educar o tratar a los niños. Dice, solo algunos continúan las malas prácticas para enseñar con el pretexto de que así les enseñaron. Padres heridos en sus infancias no saben cómo permitir a sus hijos abrir sus alas, cómo decidir y asumir la responsabilidad y las consecuencias de sus decisiones. También en otro comentario, Margarita Hernández nos dice, yo he visto niños maltratados, intenté reportar este maltrato y en ningún lado me hicieron caso. También nos dice, por ejemplo, aquí Salvador Sevilla, cuando le dices a un niño, se dice mande y está una agresión implícita por hacerlo obediente. Dice, nos falta madurez y educación para darle a nuestros hijos un ejemplo de seguridad al crecer. En una llamada telefónica nos dice Pepe Romero
que los derechos y la protección son dos cosas distintas, que son conceptos que están ligados, pero son diferentes. Y dice que un presidente no puede fungir como padre de familia, porque eso es imposible. Entonces también hay que mirar la responsabilidad que le toca a cada quien. No, pero si hay a quien le toca, ¿qué? No, a ver, la responsabilidad de cada quien. Y nada más rapidísimo saludar a Clemente Moreno, que siempre nos saluda en el Twitter y también dice, comenta y felicita por el tema del programa. A ver, eso. ¿Qué le toca a cada quien? Le toca a cada quien? Porque no es que uno vaya a ocupar el lugar del otro. Y es de veras las uniones tempranas violencia hacia los niños, niñas. A ver. Miren, les cuento, cuando hablamos de violencia hacia niños y niñas, estamos hablando de una expresión de poder, ¿no? Cuando los adultos nos colocamos por encima de esa persona que por no ser mayor de edad se considera inferior, sucede un caldo de cultivo que fomenta la violencia en muchas expresiones, ¿no? La violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual, porque entiendo que vale menos que yo, tiene menos equivalencia humana, pareciera, los niños y las niñas que los adultos, que las personas adultas. Si eso uno le extrapola a las relaciones familiares, los papás y las mamás entienden que están por encima de los niños y las niñas, ejercen su poder a través del maltrato. Tú preguntabas, ¿con qué se come el interés superior del niño? ¿Eso qué es? Una de las claves para entenderlo y poder practicarlo es incorporar la participación infantil, aprender a escucharlo y aprender a respetar las decisiones que ellos empiezan a tomar. Y yo le pregunto al auditorio, que estamos ahora juntos acá en el estudio y los que nos ven en las redes sociales, ¿cuántas personas dejan que sus hijas o que sus hijos decidan, por ejemplo, qué ropa ponerse? ¿O cuántas les preguntan, por ejemplo, los mínimos detalles de las cosas que suceden en la escuela? Son como pautas que no tenemos incorporados, pero que queremos que nos digan con todo el detalle cuando son víctimas de abuso sexual en las escuelas. Entonces, los niños y las niñas que no tienen un adecuado canal de comunicación con su mamá y con su papá, y que intentan inicialmente dialogar con cosas que aparentemente no tienen importancia, porque fue que un compañero se cayó de una resbaladilla, y la mamá te dice, oye, espérame tantito o cuéntame menos detalles porque estoy muy ocupada, cuando ese niño o esa niña quiere compartirle cosas graves, pues no tiene la costumbre de hablar con la mamá. Claro, entonces, y queremos empezar a hablar con ellos a los 15, ¿no? Exactamente. Sí, mira, hablando del marco legal, porque también tú preguntabas, bueno, ¿dónde cae la responsabilidad? Yo sí quisiera señalar y poner el punto sobre la importancia que tiene la legislación, el Estado como garante de derechos de niños y niñas. En la región de América Latina y el Caribe hay 10 países que en sus leyes tienen explícitamente prohibido el castigo físico y corporal. ¿Y qué crees? Ninguno de esos 10 es México. Entonces, necesitamos una ley que realmente prohíba de manera literal el castigo físico y humillante. A ver, ¿qué le podemos decir a quien dice, no, es que una nalgada a tiempo, que yo quisiera que se apersonara alguien 3 veces más alto que yo, o sea, de unos 6 metros y me diera una nalgada, a ver si no nos moríamos del susto en ese instante. Sí, justamente, ¿no? Nosotros pensamos, como comentaban, que tenemos el derecho de educar a nuestros hijos y una nalgada a tiempo es mucho más saludable que dejarlos hacer lo que quieran. Y esto lo que está haciendo es decir, la única opción de crianza es la nalgada, no tenemos ninguna otra. Y pensamos además, a mí me dieron nalgadas y estoy muy bien. Y yo preguntaría, ¿estamos tan bien? No lo sé, porque estamos normalizando el hecho de que la única manera de resolver conflictos es mediante la violencia. Exacto. Es decir, si yo llego a mi trabajo tarde, mi jefe que me dé una bofetada, por ejemplo, sí, o que me pegue un grito y... jamás lo esposo, denunciamos, ¿no? Ese acoso, ese abuso de poder, pero hacia el niño, ¿está bien? Eso es como lo que se entiende que son de nuestra propiedad, exacto, ¿no? Es lo que se entiende. Todavía. Miren, interesante lo que nos dice Delia Berenice en Facebook Live. En Coahuila se ha puesto el derecho de no nalgada ni golpe a los niños. Se ha visto que hay más gente en contra de esto que en favor. Inclusive, de broma, se dicen que se irán a la ciudad vecina o, bueno, a otro estado para poderle dar sus nalgadas. Fíjate, sobre este tema es bien importante. Coahuila es un caso de... Es bien importante porque efectivamente esta transición de entender a las niñas y a los niños como titulares de derecho tiene que ver con este pensamiento de que el niño es mi propiedad, ¿no? Mi hijo es mi propiedad y yo hago con él lo que quiera. Y en ese yo hago lo que quiera está implícito mi frustración de no poder contar con herramientas para dialogar, para conversar, para
tratar de llegar a acuerdos, ¿no? A través del diálogo, y lo hacemos desde el nivel de la frustración y del poder, que es a través del golpe, de ignorarte, de violentarte. Eso solo refleja cómo no estamos preparados en todo lo demás. No estamos, y eso se refleja, eso que está ahí chiquito lo vas viendo en la escuela, en la sociedad, en la comunidad, a nivel país. Esta frustración que solamente nos lleva a la violencia y a la falta de herramientas. Pero también quería enfatizar en lo que aquí se decía, que los niños decidan, sí, también de acuerdo a su nivel madurativo y también de acuerdo a la información que somos capaces de brindarles para que ellos tengan una participación informada de acuerdo a su edad. Y entonces no nos pase como en la cápsula que veíamos. Exacto, la chavita de 14. Que dice, yo decidí hasta dónde esa decisión fue lo suficientemente informada para que en su momento se diera cuenta que iba a ser pues limitada su desarrollo en cuanto a vivir una etapa diferente. ¿Por qué se ve como protección a los adolescentes el que se casen jóvenes? Por ejemplo, para las chicas. Por embates sexuales. Sí. Por embates sexuales. Es una idea porque totalmente distorsionada. No estás protegiendo a la niña, estás protegiendo el honor machista de la familia. Exactamente. Porque en muchos casos las dispensas que dan en algunos estados todavía son porque la niña, alguien abusó de ella, quedó embarazada y el honor de la familia está en juego. Entonces tenemos que casarla. Aunque la casan con su abusador, y la casan con su con la violador. persona. Bueno, sí, todavía existe eso de, bueno, yo la violé, pero pues en desagravio me voy a casar con ella. También hay un tema de género que cruza aquí y es el que todavía se asocia a las niñas como en el hogar, como ama de casa. Todavía permea esa cultura. Por eso se cree que es como protegerlas. Pues influye. Y también muchas veces pasa que las niñas, como tú dices, la desinformación es total. En este caso, la cápsula, veíamos que el esposo tiene 17 años, pero en la mayoría de los casos la diferencia de edad es muy alta. Es mucho mayor. 9 de cada 10 están casadas con hombres mayores de 18 años. Sí, entonces ahí hay una relación de poder desigual absolutamente. Entonces, esta niña que se casa con un señor que 10, 15 años mayor que ella, trunca su proyecto de vida. Pero, pues, ¿cuándo hay proyecto de vida? Justo a eso tenía proyecto de vida, expectativa de estudiar. Muchas veces hasta las chicas quieren salir de su casa por la violencia que están viviendo y creen que casándose. Pero entran en otro tipo de violencia. Pues sí. O sea, salen de una violencia familiar y entran en otro tipo de violencia. Porque desde la relación desigual ahí ya hay violencia. No les estamos ofreciendo un proyecto. No les estamos. Al principio decíamos, más de la mitad están en situación de pobreza. ¿Cuáles son sus expectativas? Tanto para niñas, niños y adolescentes, hombres y mujeres. ¿Cuáles son sus expectativas? Las mujeres, casarse y tener hijos. Entonces, ¿qué más me da esperar a tener 18 que hacerlo antes? Pero las expectativas tienen que ver con la falta de garantía de derechos. Porque no les estamos dando, no tienen educación, viven o tienen educación, pero es de mala calidad. El 20% de los niños no tienen los conocimientos necesarios en lenguaje y matemáticas. Solo el 20 lo tienen, o sea, el 80 no lo tienen. Entonces, van a la escuela sí, pero no hay buena calidad. ¿Qué trabajos van a tener? Más de la mitad ganan menos de un salario mínimo. ¿Pero mínimo. la ley permite o prohíbe esto de que se casen menores de edad? No, lo prohíbe. Está prohibido. Y el juez es el que hace la dispensa. Es que a nivel estatal hay todavía 8 estados que tienen la posibilidad de tener dispensas. No todos son 8. Y otros que no han armonizado a la prohibición. Eso sí. Pero que cruza además, y regresándole la bolita al Estado, que somos todos y todas efectivamente, uno dice, bueno, que se construyan proyectos de vida, pero ¿qué significa eso? O sea, ¿qué significa un proyecto de vida cuando antes se pensaba? A ver, ahorita regresamos. Proyecto de vida y como que todos somos el Estado. Ahorita nos lo van a explicar. ¿Por qué permitimos que se casen las niñas, niños y adolescentes? Razones hay muchas. Sin embargo, entre las más comunes tenemos las siguientes. Para salvar el honor de la hija embarazada, por pensar que si la niña se casa, el hombre la va a mantener a ella y a su hijo o hija, por creer que la mujer soltera no tiene acceso a los servicios de seguridad social, por creer que los hijos que nazcan tienen que tener un padre para ser una familia feliz, porque tenemos arraigada la idea de que la familia tradicional mexicana empieza con el
matrimonio, por creer que el estado civil de la mujer soltera es un impedimento para ejercer sus derechos humanos, por tener la creencia de que las mujeres solo existen como personas en función de un rol social. Si seguimos pensando que el matrimonio es la única forma legal de proteger a las niñas, si persistimos en sostener nuestra creencia de que la familia feliz se logra a través de una obligación legal, y si seguimos insistiendo en afirmar que el estado civil de las personas es condicionante de acceso para hacer valer sus derechos humanos, seguiremos condenando a miles de niñas a vivir en situación de pobreza estructural extrema. Recuerda que el fin de semana tienes una cita con Diálogos en punto de las 11 de la mañana. El sábado, Rocío Brauer nos hablará de los juegos digitales. Para nadie es un secreto que en los últimos 20 años, millones de personas utilizan estos juegos como parte del entretenimiento cotidiano. La respuesta está en que los ambientes virtuales pueden llegar a ser espacios muy agradables en los que los usuarios pueden interactuar. Sin embargo, hay quien habla de riesgos. ¿Tú qué opinas? El domingo hablaremos del cuidado de los ojos. ¿Sabías que 80% de la información que recibimos entra a través de los ojos? Y que no solo son las imágenes, sino también todas las sensaciones que les acompañan, por lo que una mala visión afecta al aprendizaje e incluso el comportamiento de las personas sin importar su edad. ¿Cada cuándo visitas al oftalmólogo? Acompaña a Óscar Virués y a Sandra González Rull. Vamos a aterrizar, ¿qué les parece primero estos asuntos, ¿no? Que dejamos que si el proyecto de vida, que si se embarazan muy jóvenes, ¿verdad? Y cómo de que el Estado somos todos. A ver, perdón, adelante. Pues mira, justo cuando uno habla del proyecto de vida hay muchas interpretaciones, y cuando hablamos de proyecto de vida es uno, que las personas, sobre todo las jóvenes menores de 18 años, puedan trazarse una meta específica que ayude a superar la condición actual en la que se encuentran y que favorezca su desarrollo económico, físico, intelectual, mental, y que existan las condiciones adecuadas para que eso pueda realizarse. Es decir, si yo me trazo como proyecto de vida, es decir, como meta, ser doctora, necesito tener una serie de condiciones que me lo permitan y que me permitan acceder a esa meta con calidad. Es decir, educación digna, alimentación adecuada, salud, un entorno familiar que no sea violento. Y es ahí donde entra la segunda pregunta. El Estado somos todos. ¿Por qué? Porque esas condiciones no dependen solo de las familias, depende de la intencionalidad del gobierno, que es el representante del Estado y que dura su representación 6 años. Entonces, Estado y gobierno no es lo mismo. Y también de las familias, de la comunidad, de las iglesias, de los clubes, de las escuelas, y que todos estén en la misma sintonía para favorecer el proyecto de vida de esos ciudadanos y ciudadanas. Pues hay que reeducarnos, empezando por nosotros, ¿verdad? Los viejones. Oye, hace rato decías presupuestos etiquetados para todos nosotros, los de a pie. ¿Qué es eso de un presupuesto etiquetado? Mira, ahora también la ley que tenemos en México desde el 2014 a favor de la protección de los derechos de las niñas y los niños marca, para poder hacer realidad esta ley a través de políticas públicas que se ejercen por las diferentes instituciones del gobierno, es importante que exista el recurso financiero para hacerlo. Por fortuna, ya se ha logrado, al menos en los últimos 2 años, que exista un recurso etiquetado para la implementación que el sistema, el CIPINA, el Sistema Nacional, lleve a cabo. Sin embargo, sigue siendo todavía un presupuesto limitado y que no siempre llega en la misma proporción a los estados y a los municipios. Ahora se habla de presupuestos a través de resultados, y eso también ha limitado, en algunos casos, a que este sistema en los estados sigue encapsulado en la instancia que aquí se decía del DIF. Entonces no tienen la autonomía necesaria. Hay el dinero, pero no se ejerce, y tendría que ejercerse en aquello a lo que fue destinado. No en otra que tiene cosa. Que ver con claridad absoluta en los programas y políticas a favor del desarrollo de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes. Diferentes instituciones ejercen presupuesto, educación, salud, ejercen presupuesto en esta materia. Lo importante es cómo todo esto se liga a través de una política pública que sea rectora, que realmente te permita medir el impacto y hasta dónde se llega, porque a veces, hablando por ejemplo de las escuelas, pues el recurso se aplica para los niños que están en aula o solamente mides lo que está pasando en aula. ¿Y qué pasa con la gran cantidad de niñas, niños y adolescentes en nuestro país que no tienen acceso a la educación, a las escuelas como tal? Se quedan fuera de todas estas posibilidades porque no están siendo atendidos por el Estado en su deber de garantía de haberlo hecho. Es que no hay un presupuesto para el sistema de protección. El Sistema Nacional de Protección, el CIPINA, no tiene un presupuesto asignado. En realidad lo que hay es que cada secretaría tiene sus presupuestos y los ejerce. Entonces, claramente la Secretaría de Educación es la que perfectamente, digamos, ese dinero sí va directamente a los niños, pero hay otras secretarías que reciben el dinero del presupuesto y lo ejercen sin pensar en los niños. Por ejemplo, Secretaría de Relaciones Exteriores. La ley obliga a dar un tratamiento distinto a los niños migrantes al que se da a los adultos, y sobre todo si los niños migrantes no vienen solos. El año pasado llegaron 7,000 niños solos a México y no tienen un presupuesto específico para atender a esos niños con lo que la ley les estipula, que es garantizarles salud. No deben estar detenidos, tienen que ser revisados, ver si pueden contactar a sus parientes para que puedan atenderlos, etcétera. No lo hacen porque no tienen presupuesto, porque no hay una visión infantil en el presupuesto. Es decir, hay secretarías que específicamente lo hacen, pero debería permear en todo el presupuesto a partir de un etiquetado, quiere decir asignado a, por ejemplo, al CIPINA, que no tiene un presupuesto propio. Y que no me lo puedo ir a gastar en lonas otras cosas. Para un y que no es suficiente, Y parte de lo que también queríamos también comentar, que el próximo 30 de abril se va a hacer un lanzamiento de un movimiento de más de 100 organizaciones que se llama MX por la Niñez, y es un llamado a los candidatos a la presidencia para que puedan tener en sus compromisos de campaña así puntualmente un presupuesto etiquetado que esté asignado a niños y niñas y al CIPINA, para poder garantizar, porque sin presupuesto habrá buenas acciones, pero quedan en buenas intenciones. A puras buenas voluntades. Que vayan tomando nota, ¿no? Bere participó en el CIPINA, o sea, tú estabas ahí. ¿A qué nivel estatal, local, cómo? A nivel nacional estaba en CIPINA Federal y estaba justamente en el área que tiene que ver con participación infantil. ¿Y qué tal? ¿Cómo que la participación infantil? O sea, ¿les toman su parecer? Sí, justamente es tomar la opinión de niñas, niños y adolescentes. Y un poquito como tratando de hacer referencia a todo lo que han dicho, creo que la parte fundamental de esto es el cambio cultural, porque decimos que si no ventanilla mata pacto internacional. Es decir, cuando las y los funcionarios públicos tienen prejuicios, tienen estereotipos, ciertas concepciones de cuál es el modelo de niñez, pues difícilmente se puede hacer cumplir las leyes, ¿no? Ejemplo de esto, un docente que le dice a una niña de una zona de alto riesgo donde la familia se dedica al comercio informal: ¿para qué sigas estudiando si te vas a casar, te vas a dedicar al comercio informal y te vas a embarazar, ¿no? Por mucho que esté la ley o el presupuesto de educación, este docente fomenta la deserción escolar y ya terminó o truncó el proyecto de vida. Creo que hay que reeducarnos. Justo, ese es el tema, ¿no? ¿Por qué dejaste de participar en CIPINA y te volviste consultora externa y demás? Pues ahí el tema fue justo que soy mamá. Y hubo un momento en donde escuché a mi niña y a mi niño y me decían que necesitaban más tiempo que estuviera en casa justamente, ¿no? Y esa es la violencia también estructural de la que hablamos, porque los horarios que tenemos quienes somos mamás solteras o en otros modelos de familia, pues a veces no nos da el tiempo suficiente para estar justamente acompañando a nuestras hijas y nuestros hijos en los espacios, las distancias, las situaciones. Ayer, por ejemplo, conocí el caso de una mamá que decía que salía a las 4:30 de su casa en Ecatepec para llegar a trabajar al centro de la ciudad
y se trasladaba a las 3 de la tarde cargando a su niña 2 o 3 horas otra vez para regresar a Ecatepec, ¿no? Entonces son el tipo de ejemplos de violencia bueno, también. Y ella ya estuvo junto a su hija 3 horas, pero hay horarios en donde llegas, ves dormidos los niños, sales y están dormidos los niños. Pero justamente o sea, esa violencia estructural que se sigue ejerciendo en este país hacia las mujeres, que tiene toda una lógica de condición de género, particularmente hacia las mujeres, por supuesto que permea a las niñas y a los niños. ¿Por qué? Porque las mamás no están con ellos en los momentos en que más las necesitan, ¿no? Pero no están, no porque sean malas y no quieran estar. Por favor. Es porque están trabajando para poder aportar también al núcleo familiar, al gasto, y no hay las condiciones para amamantar al hijo dentro de las empresas, de las instituciones, es decir... Cuando mucho hay para extraer la leche, ¿eh? Cuando mucho, y no en todos los espacios. Y eso también está en contra de los propios niños y niñas, es decir, esa violencia estructural, esa discriminación estructural hacia las mujeres que sigue permaneciendo en este país, ¿no?, permea directamente en el desarrollo de las niñas y los niños. Ver, ¿quieres agregar algo? Sí, ya para poner también otro ejemplo en el tema de la participación infantil. En un foro que hubo en un estado, una de las niñas decía que por qué se les daba becas solamente a quienes tenían 10 de calificaciones, que a lo mejor un niño o una niña que tenía 7 años que estaba mal alimentado no iba a rendir porque no tenía justamente un ingreso para mejorar su alimentación, ¿no? Entonces, escuchar la experiencia y no partir desde que las personas adultas somos los sabedores, conocedores y los que vamos siempre a determinar esto del interés superior sin tomar en cuenta la participación infantil, pues no puede funcionar, ¿no? Gracias. ¿Quieres decirnos algo, Sandra? Pues aquí leerles algunos de los comentarios, porque hay muchos. Adelante. Silvia Cruz nos dice: la revelación del alma de una sociedad radica en el trato que se le da a los niños. Desafortunadamente en México los niños desaparecen, son explotados, violentados, abusados, incluso torturados. Y bueno, dice: tristemente nuestro gobierno y sociedad no hace honor a los derechos humanos. Y se pregunta: ¿te imaginas qué sucedería si nuestros niños participaran en nuestra democracia? Luego nos dice acá Oleg Russo: nuestro país está lleno de leyes, pero muchas son letra muerta. También Alexia Villarreal: me encanta el programa, tratan muy buenos temas. También Lobo Rubio dice que él está en Estados Unidos, tiene 3 hijas en México que viven con su mamá. A pesar de estar lejos, mis hijas no han necesitado golpes, solo consejos. Yo estoy orgulloso de ellas. Y dice que ya son mamás y son golpeadas y humilladas por su pareja. Y a lo que voy es que no es necesario los golpes, los consejos son mejores. A ver, pero de una vez hay que poner algo ahí. Nunca es necesario un golpe. Nunca, o sea, no ni por la pareja ni por nadie. Y otra, la pareja. A ver, espérenme, ¿qué hacemos ahí? Alguien que esté alrededor puede denunciar. Espérame, nada más déjame aclarar porque leí mal. O sea, ellas no son golpeadas, sino que les pone ejemplo a sus hijas de que hay casos en donde sí son humilladas y golpeadas, y bueno, que él no quiere esto para su familia, pero sí, o sea, es una realidad. Lo que pasa es que a veces decimos el de allá, ¿no? Y no vemos que aquí al ladito, o cosas que nosotros hacemos también son violencia, pero no nos damos cuenta y pensamos que es lo correcto. A ver, ¿qué quieres agregar aquí? Yo quería comentar ahí que hay una exigencia que a mí me parece buena hacia las familias de evitar la crianza con maltrato. El problema es que esa exigencia no se está acompañando con herramientas. Como yo le digo y qué hago yo, mamá, que tengo una niña de 8 años o una adolescente de 12 que quiere empezar a explorar su cuerpo o que empieza a cuestionar el poder en la familia para no educarla con maltrato? Y es ahí donde entra la publicidad, que es obligación del Estado y que no está sucediendo en México, para ofertar esas herramientas. ¿Cómo crío con amor? ¿Cómo hago una crianza respetuosa para que los derechos no sean discursivos, sino que puedan aplicarse y aterrizarse en la vida cotidiana? ¿Qué se puede hacer? Uno, primero, que cuando hay casos extremos de violencia hacia niños, niñas y adolescentes con maltrato severo, lo correcto es denunciar, porque si no denunciamos somos cómplices del delito. Pero los terceros, o sea, aunque yo sea una vecina metiche, aunque lo vi ahí en la escuela, ¿eso se puede denunciar? Claro que sí. Para ahí dónde? Están los teléfonos del DIF y las procuradurías, ¿no?, de la ciudad y a nivel federal. Porque si yo no hago la denuncia, me vuelvo cómplice de eso que está sucediendo otra vez en el ámbito privado. Saco el video.
lo pongo en internet, se hace viral y ya lo arrobamos al DIF para que nos pelen. Claro, que ahí están rebasados. Oye, Fernanda, Lo que hay que cuidar es la privacidad siempre y de los niños y niñas. Hay un número que es el 089 para denuncia. ¿Cómo se puede se llama? hacer denuncia. ¿069? 089. Ah, Para 89. Para denunciar violencia infantil, violencia hacia niños y niñas. Y también en el Consejo Ciudadano ya ven, Y ¿no? también, bueno, yo quería comentar con respecto a este tema de la violencia física, la violencia, la humillación es un tipo de violencia psicológica. Sabemos que un grito, un daño de tú no vales o algo así es violencia psicológica y afecta tantísimo como un golpe. Entonces, sí, a lo mejor hace años atrás no teníamos tanta claridad, no había tantas investigaciones, pero el día de hoy ya sabemos, ya está comprobado el daño que produce en el desarrollo de los niños y niñas la educación violenta, la violencia física, los golpes, el maltrato, daña para siempre. Entonces, lo mejor es la prevención, lo mejor es la educación a través de la crianza positiva, escuchar lo que niños y niñas tienen que decir. Y eso es algo importantísimo, darnos el tiempo para sentarnos y escucharlos, pero una escucha que tiene que ver con ponernos en el lugar del otro, con ponernos en el lugar de él y ella y no sentirnos consejeros de, yo porque tengo más experiencia te aconsejo. Claro. No. Y también escuchar para actuar, porque escuchar para ser tomado en cuenta, porque en muchos ejercicios también ahora se hace una simulación, ¿no? Claro. Y hay encuesta, y hay... y luego tache, gracias, y de todas con maneras permiso. No se toma en cuenta, entonces sí es escuchar para tomar en cuenta. Una pausita, regresamos. Piénselo, usted a poco lo dejaban opinar y lo tenían en cuenta. A partir de datos del estudio, conocimientos, ideas y representaciones acerca de niños, adolescentes y jóvenes, cambio o continuidad, Encuesta Nacional de Niños, Adolescentes y Jóvenes 2015, elaborado por Mario Luis Fuentes y Mónica González Contró, Mauricio Padrón y Erika Tapia, sabemos que los principales problemas de la niñez en México están vinculados con diversas formas de violencia u omisión de cuidados. En este sentido, la violencia entre los padres fue la causa más mencionada con un 34.7%. El segundo lugar lo ocupó la condición económica de la familia con un 28.3%. Y por último está el maltrato con un 14.3%. En este sentido, se observa que 63% de niñas, niños y adolescentes de 1 a 14 años de edad han experimentado al menos una forma de castigo psicológico o físico por miembros de su hogar, lo cual quiere decir que 6 de cada 10 niños, niñas o adolescentes experimentaron recientemente algún tipo de disciplina violenta. ¿Te sorprende saber que el maltrato y la violencia en contra de las niñas, niños y adolescentes no se refiere solo a la explotación sexual, al trabajo forzado, a la migración y hasta la migración infantil? Debemos poner mucha atención porque la violencia en contra de las niñas, niños y adolescentes es un tema tan cercano a nosotros que se ha convertido en una forma justificada de educación y disciplina perjudicial para la infancia. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza, por todos los comentarios que nos hacen llegar a través de los distintos medios de comunicación que tenemos con ustedes. Y lo invitamos a que mañana no se pierda el programa. El tema va a ser hombres sobrevivientes de abuso sexual. Y precisamente estábamos hablando de una de las situaciones que viven nuestros niños, desafortunadamente, es el abuso sexual. Y existe más de lo que creemos en nuestro país y precisamente vamos a mañana analizar las consecuencias, qué sucede cuando estos niños se convierten en adultos, de qué manera lo viven, de qué manera se puede trabajar para que, bueno, encuentren una forma libre de todos los prejuicios y de todo lo que sienten cuando son niños y después se convierten en adultos. Es importante atenderlo, analizarlo y por eso el tema de mañana es ese y lo invitamos a que participe. Vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy, lo invito a que vea la siguiente cápsula. Lo que acabo de hacer fue un cuestionario. Son preguntas sobre lo del país, la violencia,
en respeto, cómo vivimos. Lo que me gustaría que el presidente hiciera. Este ejercicio es voluntario. Esta oportunidad es para ustedes, para que se puedan expresar y decir qué opinan. Yo siento que sí es algo importante y pues que no, tal vez nos ayude. Me pareció muy bien porque en unas palabras pude sacar lo que no he podido decir a otras personas. Si quieres decirnos algo, usa este espacio. Cuando me escuchan, siento pues que sí me quieren porque también los niños sí pueden opinar porque pienso que ellos también tienen sus derechos. Me siento bien porque siento que como que me están tomando en cuenta. A ver, Argisofía, cuéntanos, porque se está lanzando esta campaña, cómo escuchar, pero asertivamente sus voces, y luego hablaremos de aquellos que por alguna discapacidad, bueno, pues no se manifiesten de forma oral, pero tienen que ser tomados en cuenta. Adelante. Sí, mira, en el marco de las elecciones a la presidencia, en Save the Children estamos incursionando en varias acciones. Una de las cosas que estamos haciendo es el Pacto por la Primera Infancia, que el próximo lunes 30 de abril en el Museo de Memoria y Tolerancia vamos a firmar con los candidatos, donde básicamente lo que queremos es que haya presupuesto para trabajar concretamente en la primera infancia, que es en donde el desarrollo de las niñas, niños y eventualmente los adolescentes es lo más importante. Entonces, esa es una. La segunda es que estamos con, armamos, y ya se mencionó hace un momento, un grupo de 100 organizaciones de la sociedad civil, un movimiento que se llama MX por la Niñez, en donde estamos pidiendo igual a los candidatos que consideren en sus agendas políticas a las niñas, niños y adolescentes. Y no solamente estamos hablando de presupuesto, estamos hablando de garantizar los derechos, concretamente mejor educación, mejor calidad en los servicios, etcétera. Y esto, justamente hoy a esta hora, a las 10, tenemos una conferencia de prensa en conjunto a las organizaciones donde estamos presentando este movimiento. Y el tercero es esto que acabamos de ver, que es Voces, que hicimos una encuesta con más de 3,000 niñas, niños y adolescentes del país. Save the Children opera en 19 estados, entonces gracias a nuestra operación pudimos dar un recorrido al norte, al centro, al sur del país y preguntarles a los niños cuáles son los problemas que más les afectan, qué es lo que necesitan y qué le pedirían al presidente de la República que hiciera por ahí. ¿Por qué es importante escucharlos? Porque si bien decían no votan, el hecho de que no voten no quiere decir que no tenemos que escucharlos. Saben lo que quieren. Lo sabrán todas las que son mamás. Y lo que no quieren. La primer palabra, casi la primer palabra que aprenden las y los bebés es no. Sí. Entonces, por supuesto, desde muy pequeñitos saben lo que quieren, les interesa, necesitan y lo pueden pedir. Esto de Voces, nosotros los resultados los vamos a presentar más adelante. No quisiera adelantar demasiado, pero sí les quiero contar que uno de los principales problemas que mencionan es la falta de dinero en las casas y la falta de trabajo. Y lo que piden es no más trabajos, porque trabajos hay, sino mejores trabajos y mejores pagados. Niñas desde 10 años, niñas y niños desde 9 años, desde cuarto de primaria, participaron en este ejercicio. Y como pudieron escuchar... pero para sus papás, o sea, sí, no, para sus que papás. les paguen mejor para que no estén todo el día en un doble o triple turno, ya no los veo. Exactamente, Eso es para sus papás. Y es muy interesante porque si bien el tema de violencia también aparece como un importante, lo que les interesa es mejorar la situación económica de sus familias. Ese fue una constante a lo largo de toda la consulta. Y habla justo de que la violencia no deberíamos de echarle la culpa a alguien concretamente por la violencia. Hay detrás todo un problema que tiene que ver concretamente con que
la mitad del país vive en condiciones de pobreza. Eso implica que tienen trabajos de mala calidad, sin prestaciones, muchísimas preocupaciones. Como decían hace un momento, en el público se trasladan horas para llegar a su trabajo, no están en su casa, no les alcanza para lo mínimo en las viviendas, los trabajos no son suficientes. Pero a propósito de la participación y la voz de los niños, niñas y adolescentes, es importante también saber que tenemos que ir generando esta cultura y trabajando en metodologías propositivas donde ellos tengan realmente esta posibilidad. Es sorprendente cuando nos acercamos a ellas y ellos para preguntarles, para escucharlos, las opiniones que ellos pueden vertir. A veces creemos todavía que no lo saben y, como señalas, saben qué quieren y qué no quieren. A veces pensamos que repiten solo lo que oyeron de los papás. Y no es así. Pero llega un momento en que se abren y olvídenlo. Y pueden ser tan creativos, pero tan asertivos porque lo viven en carne propia. Nosotros hicimos un ejercicio con las y los adolescentes de varios estados de la República Mexicana justamente para crear códigos de entornos protectores a favor de sus derechos en relación a la explotación sexual comercial. Cómo pueden autoprotegerse y cómo pueden generar entornos protectores con la familia, la escuela y la comunidad a partir de sus propias ideas y a partir de sus propias propuestas. Han hecho cosas maravillosas como un código en el que involucra las 3 esferas principales de desarrollo de los niños. También han creado tarjetas donde ellos ponen claridad de las actividades que tienen que realizar conjuntamente y no son actividades ajenas a la realidad, sino totalmente dentro del contexto, cosas que realmente pueden hacer e incluso crear sus propios memes, ¿no? Donde se dirigen de niño a niño, de adolescente a adolescente, con un lenguaje mucho más amigable, más cercano, para poder realmente ser escuchados y atendidos por alguien. A veces les decimos infórmate y no les decimos cómo pero informarte. ¿dónde lo conseguimos este material? Este está en la página de la organización, que es www.ecpatmexico.org.mx. También está en el Face y bueno, la idea es... ¿En el Face cómo están? ¿También como ECPAT? ECPAT México, así es. Está apareciendo en sus pantallas, amigos, amigas, para que lo vayan anotando. Y la idea de todo esto es cómo se crean realmente metodologías de participación donde ellos tengan una voz. Nosotros vimos de manera muy importante que cuando las mujeres tomamos la voz y actuamos en favor de nosotras para buscar la igualdad, entonces conocimos nuestros derechos. Ahora los niños y las niñas tienen que saberse titulares de derechos y cómo exigir y poner en práctica sus derechos de una manera corresponsable, cómo ellos también tienen que actuar de manera informada, de manera activa, de manera propositiva en estos entornos protectores. Gracias. A ver, ahora sí, perdón, Norma. Platícanos, ¿ustedes desde qué lado están pues abocándose a la infancia? Bueno, yo trabajo en una fundación en donde tengo 2 casas hogares, una de niñas y una de niños. Todos los niños son canalizados por medio del DIF porque fueron denunciados los papás. Los niños no pueden volver a ver jamás a sus papás. Violencia, sobre todo, de todo tipo. Todo tipo de violencia. Los niños nos llegan quemados, descalabrados, las niñas con abuso sexual, inclusive los niños. No hay que haga un juicio los papás y lo recuperen, porque luego eso pasa, en casas de cuna. Sí llega a pasar que los papás quieren recuperar a los hijos, pero ya es muy difícil. Una vez que se los quitan, es muy difícil que se los... Bueno, por lo menos en la casa hogar en donde yo trabajo y en el convenio que tenemos con el DIF, no hay manera que una vez que ya los tenemos, ya no regresan con los padres. Oye, ¿y se dan en adopción también estos niños? Tenemos un programa para adopción. Este es nuestro objetivo. Un segundito para que nos den un micrófono con nuevas baterías, gracias. Y entonces, pueden ser adoptados, pero ¿cómo es el entorno de estos niños? ¿Cómo procuran que sea realmente amoroso? Bueno, nosotros les tratamos de dar, no les tratamos, nuestro objetivo es darles casa, alimentación, una vida llena de amor, les damos, nos entregamos a ellos como nos gustaría que se le den nuestros propios hijos. Nosotros lo que hacemos es conseguimos donativos, con estos nos sustentamos.
Y les damos actividades Oye, y espérame, una pregunta. Aquí, ¿cómo los escuchan ustedes? ¿Cómo saben que eso es exactamente lo que quieren los niños? Bueno, porque es lo que los escuchamos, porque los vemos con una necesidad enorme. Pero ellos hablan y también les preguntan exactamente qué quieren y qué no quieren. Muchas veces nos dicen, inclusive los que llegan quemados, quieren regresar con sus papás. Sí nos dicen, quiero regresar con mi mamá, quiero regresar con mi papá. Están en un grito desesperado de cariño, de amor. Sí, nosotros somos la voz de estos niños, gracias por la invitación. Sí, nos necesitan muchísimo y como estaban diciendo, no es culpa, pero sí es una responsabilidad social en la que todos tenemos que escuchar a estos niños que tanta ayuda necesitan. Qué fuerte lo que nos estás contando, porque ahí ¿qué se hace? El niño está externando que quiere regresar con su familia, pero su familia lo ha agredido. Ahora sí que puede ser hasta motivo de que lo maten un día después, ¿no? ¿Qué se hace ahí? Mira, Fernanda, yo escuchando lo que nos comenta, todos tenemos un instinto de supervivencia básico, ¿no? Porque y la familia es ese primer espacio o debería ser, ¿verdad? Ese primer espacio de cuidado, de amor, de protección, de garantizar que los niños y niñas crezcan y se desarrollen con una potencialidad al 100%. Ese sería el ideal. Lamentablemente existen los casos como comenta y ¿por qué los niños quieren regresar sabiendo que ahí donde regresa está la persona que lo violenta, que abusa? Por este instinto básico de conservación, este instinto básico de supervivencia y porque los niños tienen una capacidad de perdonar superior a la de los adultos. Lamentablemente en ese perdón no se quitan las secuelas de lo que produce el abuso físico o el abuso sexual. La institucionalización es el último recurso que tenemos para estos niños y niñas, pero pues ahí está, ¿no? Entonces, pues yo creo que cuando sucede este tipo de situación, donde hemos tenido nosotros casos también de abuso sexual, donde las niñas, y como yo decía al inicio, 1 de cada 4 niños y niñas en México sufren abuso sexual. ¿En dónde? En su principal ambiente, que es la familia. Entonces, tendríamos que trabajar con los niños y niñas la remediación del daño, la restitución de derechos, ¿no? Entonces, habría que trabajar en primer lugar con ellos y ellas, con toda la restitución también de todo el daño que se provoca a nivel estructural de la personalidad. Y que debe además ser un muy buen pretexto para proteger y hacer que las familias tengan garantía de no repetición. En México existen ahora 30,000 niños en instituciones, en 900 instituciones a nivel federal. Muchos de ellos llegan por maltrato, sí, casos severos como lo que tú nos comentas, pero también por pobreza. Entonces, muchos niños, en nombre del interés superior, terminan privados de su libertad y quitados del seno familiar en situaciones que son absolutamente prevenibles. Lo que sí se recomienda es que cuando hay casos extremos de violencia y abuso sexual, antes de pensar en una institución, se le debe dar herramientas, no necesariamente a la familia inmediata, pero a su familia extensa, abuelos, tíos, tal, sino a la comunidad para que la institucionalización sea la última alternativa y por el menor tiempo posible. Porque lo que se ha documentado es que los niños que crecen en instituciones tienen unos daños severos mucho más altos que lo que pueden encontrar incluso en sus mismas familias. Y ahí buscamos la familia extensa, como ella dice, buscamos abuelos, hermanos, tíos, primos, que pudieran suplir este papel, este rol de madre o padre que es la persona abusadora, para que estos niños puedan crecer en un ambiente sano y bajo ningún concepto regresarlo con la... No, bueno, claro, esto es difícil. Justo nos pregunta una abuelita, María nos llama y dice, hace 10 años yo fui al DIF a atender una situación de violencia de parte de mi nuera hacia mi nieto y me dicen que en el DIF le dijeron que no se debe de meter y precisamente luego aquí empieza todo esto, hasta dónde sí puedes o no como parte de la familia. Nos dice Margarita, yo fui una niña golpeada, sufrí abuso sexual, me casé con un alcohólico y violento y ahora cuando ya tuve a mis hijos, yo los maltraté.
Mi hija tiene muchos problemas, se altera y se pone muy mal. Eso a mí me afecta. Aquí también hemos hablado muchas veces pues, del círculo de la violencia. También nos preguntan esto está tardando. En el Twitter nos comentan: la niñez está cada vez más olvidada o descuidada por cómo vivimos en estos tiempos. Ahora los encargados de criar son la televisión o las redes, y muchas veces dejamos de lado a nuestros hijos dando prioridad a otras cosas como el trabajo. Y también nos dicen: escuchen a los niños, nos dice Julie en un tuit. También son personas. De otra manera, deténganse a pensar cómo les hubiera gustado ser tratados de niños. Claro. Ahí Oye, para analizar. y a mí ahora me inquieta, ahora que, tenemos tantos casos de niños cooptados por el crimen organizado. Antes era solo el trabajo infantil, ¿no? Y que había deserción escolar, pero ahora es además, ¿para qué los están cooptando? El caso de, los jovencitos que acaban de ser inculpados de este terrible asesinato de los estudiantes de cine, que todavía de forma científica no se ha probado. Pero, oigan, esto es terrible, fíjense, la tasa de mortalidad por homicidio en población de niñas y niños entre 0 y 17 años se ha duplicado. Sí. Más que duplicado. En este sexenio, en 200% más. Pero ¿cómo? O sea, ¿en qué momento pasó eso? ¿Es por el crimen organizado o por qué? Es muy posible porque alrededor del 75% de los asesinatos son de adolescentes, es decir, de 12 a 17 años. O sea, hemos visto casos de chicos que desde los 12 años son cooptados para realizar actividades. Ahorita regresamos. Ok, se los platico. Y hay que tratar ese tema. Un segundito. Nuestra organización se llama Tzitzu Amesha Achostó, IAP. Nos encontramos en la Mesa de Chosto, municipio de Tlacomulco, Estado de México. Nuestras comunidades son rurales. Aquí el trabajo es en campo. Todos tienen por ahí sus huertitas, tienen sus milpas. Entonces, por costumbre, por usos y costumbres, todos tienen que participar, desde el más pequeño hasta el más grande. Es por eso que vemos tanto niño trabajando en los campos sin que ellos se den cuenta de lo que están dejando de aprovechar en otras áreas, y también pues que se exponen realmente a los peligros del trabajo mismo del campo, ¿no? Nosotros más que nada nos dedicamos a ver por los niños, niñas y jóvenes de nuestras comunidades bajo el esquema de apadrinamiento de niños. Nosotros tenemos padrinos donde les mandan una aportación económica para sus diferentes necesidades. Damos estimulación temprana, damos el taller de lectura, reforzamiento educativo en las áreas de español y matemáticas, seguimiento en el área de nutrición para que el niño tenga un desarrollo adecuado. Nosotros atendemos 4 comunidades. Es Santo Domingo Xomejé, San Bartolo Lanzados, Chosto de los Jarros y la Mesa de Chosto. Tenemos puntos de encuentro para que el niño no se traslade desde donde vive hasta aquí. Entonces aquí nosotros llevamos los talleres, por ejemplo, de lectura. Vienen los niñitos de 0 a 6 años, pasan a un saloncito y ahí se les da y se les fomenta el gusto por la lectura. Tenemos el taller de estimulación oportuna, donde los chiquititos de 0 hasta 3 años van para estimular su motor fino, el motor grueso y la empatía con los padres. Tenemos ya para los más grandecitos el taller de jóvenes en acción, donde se les fomenta a los jóvenes la reutilización de los desperdicios para hacer alguna manualidad. Se les enseña a la vez la protección del medio ambiente, la utilización de recursos reciclables, y esas manualidades que ellos hacen pueden venderlos y así propiciar un ingreso económico para sus casas. La gente vivía próspera y feliz, y la mayor parte del tiempo no tenía nada que hacer, por lo que se pasaba el día. Nosotros tenemos impacto en 650 niños que están afiliados directamente con nosotros. De esos 650 niños, aproximadamente 1.500 son los beneficiados de estos talleres. Aparte de los talleres, también manejamos donativos
también manejamos diferentes actividades donde se puede participar toda la familia, ¿no? Estamos hablando de alrededor de 1,500 personas que tienen un beneficio indirecto por estos talleres. Qué bonito este trabajo, pero pues qué difícil, porque estamos llenos de prejuicios y de tonteras y queremos tal vez agobiarlos. Acuérdense que también la sobreprotección es violencia. Denise, ¿cómo estás? Buenos días. Estoy bien y buenos días también. Oye, Denise, ¿tú te sientes tomada en cuenta en tu entorno, en tu escuela, en tu familia? Sí, porque mi familia me quiere y lo demuestra. ¿Cómo? Queriéndome, ayudándome y también echa esfuerzo para mis necesidades. Oye, pero si tú opinas, oye, no, yo no me quiero poner esta ropa, ¿se vale? No sé. A veces no, ¿verdad? A veces le dicen uno, te lo pones. Depende a dónde vaya. Pues sí, eso es a lo que alego, va uno luchando contra lo que uno cree, da por hecho y demás. Oye, ¿y tú no te has revelado nunca a decir, pues no me lo pongo y no me lo pongo? Una vez, solo una. Ojo, hay cosas que no están a negociación, como, bueno, tienes que comer, pero a lo mejor se podría negociar, ¿no? ¿Qué tanto de verdura, qué tanto de esto y de lo demás? ¿Eso sí te dejan elegir? No, eso no. Oye, ¿y en tu escuela te escuchan? Mis amigos y mi maestro me escuchan y también me toman en cuenta. Ah, ¿sí? ¿Cómo para qué? A ver, cuéntame, ¿en algún trabajo escolar o en En trabajos escolares. ¿Sí? ¿Tú propones? Sí. Oye, ¿y qué te gustaría más que hubiera en este país para niños y niñas? Que hubiera respeto y que escucharan a los niños. Oye, ¿y tú sabes cuáles son todos tus derechos? Derecho a tener techo, a comer, a ropa, a desarrollo. Estudio. No sé. Hasta tener un nombre, a ver a toda la familia, incluso la extensa, nada de que ya se divorciaron, ya no veo a la otra abuela. Son un chorro de derechos, ¿verdad, Denise? Muchísimas gracias. ¿Quiere decir algo, Nizal? Yo veo a Denise y se me ocurren 4 recomendaciones para las familias y cómo podemos asumir la participación para prevenir la violencia y el abuso hacia las niñas y adolescentes y los niños. 1, cuando van al metro, que paguen el boleto, no pasa nada, y que lo vayan a comprar, que es la ciudadanía económica. Entonces, es distinto a que yo los tutele y decido siempre por ellos y los sobreprotejo y no lo dejo ni siquiera formarse conmigo al lado y que pasen los 5 pesos que cuesta el boleto del metro y que puedan ellos además pasarlo por el torniquete. Qué interesante. Okay. Otra cosa que veo una niña hermosísima aquí que tiene discapacidad y que de repente no sabemos cómo incorporarlas, ¿no? Y se nos hace más fácil pasar de frente y no mirarlas. Las hacemos invisibles. Exactamente. Entonces, ¿cómo podemos hacer que nuestro entorno sea cada vez más incluyente? Vamos a mirar y vamos a saludar y vamos a hacer que existan. Y de la única manera que la infancia con discapacidad, que es otro tema, podemos incorporarlo en nuestros países y en nuestras decisiones, es inicialmente mirándonos y reconociéndolos como seres humanos. Con un saludo, ¿eh? No pasa nada. Un saludo hasta los niños y niñas en situación de calle, que no son invisibles o transparentes, por favor. Exactamente. Otra cosa para las familias en general es que de repente vivimos en una burbujita y estamos haciendo que los entornos sean cada vez más inseguros porque no confiamos en nuestro vecino y en nuestra vecina. Entonces, saluden a sus vecinos, dejen que sus hijos jueguen, salgan al parque, hagan comunidad. Las comunidades son protectoras. Claro, es verdad que tenemos una serie de dificultades, por ejemplo, en términos de desaparición, los desaparecidos en México, en el tema infantil, de 0 a 4 años son niños varones. Y uno dice, ¿por qué? No sabemos, se sospecha que es para temas de adopciones irregulares. Pero no podemos frenarnos por el miedo. De la única manera que podemos participar como familia y ayudarle a los hijos a que participen es ocupando el espacio público. Porque si nos encerramos y nos autoencarcelamos,
el mensaje que estamos hablando, transmitiéndole a nuestros niños y niñas es que merecemos vivir con miedo y con exclusión, y me parece que no. Y ahorita hablamos de esto, del asunto de la delincuencia y todo, ¿les parece? Denme un segundito. Compañeros, ustedes ayudan a 2 casas hogar. Sí, nosotros trabajamos con varias casas hogar, en promedio entre 8 y 10 al año, y hacemos donaciones en especie, pero trabajando con las casas nos dimos cuenta que el problema viene de fondo, ¿no? O sea, ¿cómo? Pues sí, que podemos apoyar de una manera como más positiva, de más impacto, y entonces estamos desarrollando un programa donde pensamos dar talleres para los chicos que ya son adolescentes, donde puedan aprender oficios, donde puedan tener coaching emocional, laboral y... Oye, y ahí sí aprender lo que es un proyecto de vida. Exacto. Que no nada más nos digan, no, es que a ti te toca casarte y parir. Y a ti te toca, a ver, calma, ¿cuál es mi proyecto? Exacto, o sea, buscamos eso, que su desarrollo vaya más allá de lo que ellos piensan que pueden llegar. Obviamente están en ambientes contenidos, entonces les cuesta un poquito de trabajo decir, yo puedo llegar allá, ¿no? El objetivo también es detectar a los chicos que tienen un buen desarrollo estudiantil, porque los hay, y apoyarlos con becas. ¿Por qué? Porque le damos una expectativa más alta, ¿no? Y al final es una persona que si tú ayudas y llega a ser un profesionista, va a ayudar a los que están y estuvieron donde él estuvo, ¿no? Entonces buscamos obviamente a través de conferencias, de terapias, de clases de yoga, de clases de muchas cosas, darles este coaching emocional para que también entiendan y comprendan el poder que ellos tienen. Qué bonito. ¿Tú ya tienes proyecto de vida, mi querida Denise? Todavía no. ¿Idea como de qué quieres hacer de grande? Ser veterinaria y doctora, pero mi mamá me trajo aquí por un resultado. Quiere que aprenda más, que no nomás me encierre en esa idea y que pueda hacer más cosas. Sí, porque bueno, ya cuando haya colonias espaciales, ¿qué tal que eres? Veterinaria y doctora, pero de una estación espacial. Ay, es que ya no hay límites, qué cosa más bonita. Mi querido Luis, platican, ¿ustedes qué hacen? Bueno, gracias por la invitación. Nosotros participamos directamente en una casa hogar, pero con niños y jóvenes con parálisis cerebral. Aquí ahora sí que la experiencia que podemos compartir es que en lo personal, la idea nació para compartir música, ¿no? Con esos pequeñitos, como bien lo mencionaban, son personas que pues bueno, te cuesta trabajo el entender o qué le digo, ¿no? Y la idea principal, pues bueno, es despertar una emoción que vibre, ¿no? La música es un lenguaje universal. Así es. Seguramente hicieron contacto, chicos, ¿no? Sí. A raíz de esa parte de la música se dieron más cosas, ¿no? Mucha gente se unió para hacer aportaciones en especie, como por ejemplo en esta casa lo que les hace falta son pañales, cosas básicas. Y pues mucha gente se unió con nosotros para pues ahora sí que aportar esa parte básica que les falta. Y pues bueno, la idea principal es poder despertar o compartir esa emoción, compartirles amor, porque pues, la música es amor, es un lenguaje como mencionas, y pues bueno, el punto es eso, ¿no? Hacerlo más grande. ¿Tú cómo te has contactado? Pues bueno, yo en lo personal, más que nada me voy mucho por lo sentimental o espiritual. Pues bueno, al conocer con esos niños con parálisis cerebral, perdón, pues aprendo mucho de ellos porque siempre tienen una actitud muy positiva, optimista ante la vida, o sea, a pesar del problema o enfermedad que tengan. Se me hace que tú vas ahí nada más a subirte tú el ánimo y a decir sí se puede, a veces, ¿verdad? ¿no? Pero claro, a cargar la pila. Claro que nos pase eso. Pero en lo personal sí se aprende mucho de ellos, o sea, te involucras sentimentalmente hablando, aprendes mucho de su actitud positiva, su humor. ¿Por qué sufren tantos accidentes, curiosamente, y hay tal mortandad entre niños y niñas con alguna discapacidad? Como pareciera como que, ay, pues mejor ya no lo cuido tanto. ¿Por qué? Porque los espacios no están siendo adecuados para ellas. Entonces, lo que está sucediendo es que los niños y niñas con discapacidad tienen que ajustarse a las condiciones que los adultos creen que es mejor, pero no hay rampas, no hay instrucción para las familias para el buen trato, no hay un entrenamiento. Luego hay cansancio, hartazgo, se separa la pareja. Claro.
¿Y quién cuida al cuidador, no? Se diría desde la psicología clínica. Y justamente los espacios protectores para la infancia y su familia, que necesita técnicas y literalmente coaching para saber trabajar con ellos. Muchos de los accidentes están sustentados no en necesariamente mala voluntad, sino en no saber cómo se atienden y en espacios adecuados. Y también la falta de espacios con personal capacitado para la atención especializada de niños y niñas con discapacidad es un problema, ¿no? Y sobre todo en los estados, en las comunidades donde donde Child está presente, que trabajamos en 7 estados del país, con diferentes programas de desarrollo y protección a la niñez, hemos detectado, hemos identificado la necesidad de espacios y de personal capacitado, y otra vez de presupuesto. Claro. De presupuesto. Es que hay zonas donde no hay un doctor o doctora que se especialice en tal cosa y tienen que viajar o kilómetros. No hay centros de atención para niños y niñas que necesitan una atención especializada para garantizar sus derechos, el interés superior de la niñez, la participación infantil. Nos están invitando a ver, va a haber un juguetón el Nesa, Caramelo. ¿Y cómo les apoyamos? Bueno, normalmente venimos aquí a invitarnos el 1 de mayo a las 11 de la mañana. Pasar la charola, por favor, o sea, pónganse aquí las recibimos pilas. desde juguetes, dulces, agüitas, fruta para los niños picada, que sea limpia, obviamente. Claro. Y también reciclamos ropa de seguro, la mandamos pero a que esté en buen estado, en buen mis estado, amores. sí, eso es lo que les pedimos y ese día los esperamos nos acompañen. Pero ese mero día se lleva todo. Bueno, de hecho, de antemano ya están llegando algunos apoyos. Juguetes, juguetes, pelotas. Okay. Y todo. ¿Pero a dónde se entrega? Se entrega en la calle 20, esquina Bordos Ochaca. ¿Qué es ahí? Bueno, ahí es la plancha donde hay oportunidad y el espacio, porque llega tanta gente. O sea, ¿cómo sé que estoy llegando al lugar correcto? ¿Qué voy a ver en esa plancha? Ahí ustedes van a ver un manteado grande que nos van a apoyar. Va a haber un templete grande, más de 400 sillas las que ponemos es para los niños. Tenemos también, aprovecho, yo soy presidente de una asociación civil que se llama Juntos para una Mejor Vida. Por ahí viene el asunto, tenemos un grupo de niños de capacidades diferentes que igual espero que nos acompañen y que... Con todo gusto, y ahorita lo corremos en las redes. El 1 de mayo, 11 de la mañana, calle 20, esquina Bordos Chaca, Colonia del Sol. Juguetón de Nesa, Caramelo, a sus órdenes. Gracias, Caramelo. Una anécdota que podría parecer graciosa, pero muestra justo cómo el tema de la discapacidad no lo vemos, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, en una delegación habían determinado que iban a poner rampas de sillas de ruedas en todas las vialidades porque había una exigencia legal, había una norma que tenía que hacer. Bueno, entonces, la iban a cumplir aunque sea por fuerza. Claro, y fue tan así que el personal de la delegación se acercó a CONAPRED a preguntarle por dónde pasan las personas con discapacidad para poner las rampas justo por donde pasan. Entonces, o sea, ¿cómo por dónde pasan? Pues pasan por todos lados. ¡Vuelan! Justo qué maravilla. Ahí el tema es, pero no es que hay ignorancia viendo. Y nos da temor entonces acercarnos a aquellos a los que no entendemos, no sé cómo me debo de comportar. Adelante. Sí, no solamente con población con ciertas características. En general hay mucho desconocimiento de cómo trabajar, cómo abordar, cómo acercarnos a las niñas, niños y adolescentes sin temor y con herramientas adecuadas para que ellos puedan expresar y participar adecuadamente. Acá se ha hablado en diferentes momentos como de técnicas que sean amigables a ellos, técnicas lúdicas, artísticas, culturales, que les permitan realmente que su aportación sea de nivel. En ese sentido creo que nos tenemos que preparar, vaya, no es una situación nada más que se va a dar de forma espontánea y ahora ya voy a ser una increíble educadora, una increíble mamá, una increíble funcionaria que voy a tener. Tenemos que prepararnos, acercarnos a las instituciones, a las organizaciones que pueden orientar, que pueden dar las herramientas para hacerlo. En ese sentido, trabajamos ahora mucho con las escuelas a nivel básico, primaria, secundaria, preparatoria, también con los jóvenes en las universidades para que ellos tengan la información y las herramientas para poder trabajar en sus comunidades. Creo que esto es importante. Frente a este panorama bastante complejo que hemos ido dibujando en esta mañana respecto a la niñez y los diferentes rostros que tiene la niñez en nuestro país,
es importante saber que tenemos muchas cosas que hacer y que todos podemos aportar. Lo importante es informarnos. Exacto, ahorita regresamos, un segundito. Y regresamos, estamos hablando de los diferentes rostros de la infancia en este país, bueno, y en el mundo, ¿verdad? Y también ahorita tocamos el tema discapacidad. Maritere, bienvenida Maritere. ¿Cómo le dicen? Maritere chica. Ana, gracias. Cuéntanos, Maritere, ¿ustedes cómo han llegado a convivir, cómo se han informado? Porque eso es lo que nos decían. La mayor parte del tiempo lo que nos aleja es la ignorancia, la falta de información. ¿Cómo se han acercado a Maritere y cómo han logrado hacer contacto para que ella también les diga qué quiere, qué no? Claro, pues en realidad fue como observándola mucho, como tratando de conocerla. Logramos encontrar un método de comunicación bastante efectivo. Descubrimos que ella tiene un nivel cognitivo bastante elevado. Y en este plan precisamente de darles voz a los niños, pues bueno, hemos tratado de que ella tenga su propia voz y escribió un manual precisamente para darle voz a los niños que no pueden hablar ni moverse. ¿Tú lo escribiste? No, lo escribió ella. Maritere lo escribió. A ver, cuéntanos cómo le hacen. Pues el método que utilizamos es el original. Yo pegué unas letras en la pared de mi casa, ella camina con ayuda y va empujando su cuerpo hacia la letra que va seleccionando, ¿no? Entonces, así fue como escribió todo, todo el manual. ¿Y aprendió a leer y escribir? Aprendió a leer y escribir ella sola. Durante 8 años que no pudo comunicarse, estuvo consciente de todo su entorno. ¿Ustedes no estaban conscientes de eso? No, nosotros no sabíamos. Yo le iba a enseñar a leer y escribir cuando puse esas letras y mi sorpresa fue que empezó a escribir. A ver, y esto es porque no había nada que les indicara que, bueno, ella estaba súper segura. ¿Tiene discapacidades múltiples o cuál es el problema con el que cursa Maritere para poderse expresar? Ella tiene una epilepsia refractaria que causa daño neurológico y toda la literatura y lo que nos habían dicho es que el daño era tanto motor como cognitivo, pero bueno, evidentemente nada más afectó la parte motora. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Oye, y esto abre todo un mundo de posibilidades para Maritere. Así es. Y, oye, ¿lo han estado probando con algunos otros niños y niñas este método, por ejemplo? Pues este método, no sé si como tal, pero sí estamos tratando de impulsar mucho el que los papás crean en las señales de los niños, porque es muy común decir que como tiene una discapacidad, no me entiende. Ajá. No puede. Y la verdad es que con pequeñas señales yo creo que pueden aportar mucho, ¿no? Hay niños que a lo mejor con los ojos, con la mano, con el pie, hay muchos métodos. Podremos encontrar cómo. Exactamente. Bueno, se ha visto personas que son totalmente cuadraplégicas, hasta con guiño de ojo, ¿no? Tú le vas señalando las letras, siempre hay forma de hacer contacto. Oye, ¿qué fue lo primero que te dijo o te comentó quiero o no quiero, en cuanto tú te diste cuenta de que ella ya hasta sabía leer y escribir? Lo primero que me dijo fue que no le gustaba tener el pelo largo. Ella tenía el pelo largo, la peinábamos con sus colitas y quiso que la rapáramos. ¡Guau! Eso fue su primera petición. Y la rapamos. Es una decisión, oigan, esto es emocionante, ¿no? Y todo lo que no perdemos. Comentar sobre el caso. Maritere. Esta niña ha tenido algo favorable que es un factor protector fundamental, y es el amor. El amor de su familia, ¿no? El amor que su mamá... Y esto implica tiempo, paciencia, ir descubriendo hasta que se logra, ¿no? Y pues esos son los resultados, ¿no? O sea, el amor, la seguridad, la protección, que sin conocer a la familia, pero por lo que la mamá ha comentado, podemos saber de que ahí está, ¿no? Y pues evidentemente sí, la epilepsia va degenerando a través de las crisis ciertas áreas, pero el cerebro humano también tiene una capacidad increíble de cuando detecta un área que no está funcionando bien, fortalece otra que sí está. Y para que le trabaje al doble y se compense, ¿no? Estos casos nos motivan realmente. Yo creo que una amplia felicitación para las dos y para su entorno, sin duda. Ya está Ana y todos los que están involucrados. Seguro nos deja ver realmente la creatividad, el ingenio, el potencial que tienen los niños, niñas y adolescentes en cualquier circunstancia, discapacidad, situación callejera, incluso las niñas, niños y adolescentes
que lamentablemente son cooptados por el crimen organizado y son tratados y explotados sexualmente, que es en uno de los ámbitos que nosotros trabajamos, puedes ver como ese potencial que tienen aun cuando están siendo sometidos a las peores formas de violencia y explotación. Hay que creer en ellos, hay que trabajar con ellos, hay que acercarnos a ellos. Hay quien piensa que un niño que ya fue cooptado por el crimen, que ya cometió un homicidio, ya no tiene marcha atrás, que no hay forma de reinsertarlo en la sociedad. Porque no tenemos un sistema que proteja y que efectivamente se reinserte a las personas que cometen delitos. Tenemos un sistema que castiga y solo castiga, y entonces no esperamos que, por eso no pensamos que pueda haber una reinserción, y por eso está este dicho de en las cárceles aprenden más cosas. Y este es un proceso. Nosotros en Save the Children hemos encontrado casos en Monterrey, por ejemplo, de chicos de 10 y 11 años que ya han sido cooptados y que trabajan como halcones, por ejemplo, y que ganan 1,000 pesos semanales, y entonces ganan incluso más o lo mismo que sus propios padres. Y ser halcón, de pronto, es una actividad que está... o sea, el halcón es esta persona que observa lo que pasa e informa cuando suceden ciertas cosas. Entonces, tú de alguna manera, como niño, consideras que lo que haces pues no es muy grave, porque pues tú no estás haciendo nada, solamente avisas. Y empiezas a entrar en una dinámica que se vuelve una carrera donde empiezas desde muy temprano y también se vuelve aspiracional, porque tienes un muy buen salario, lo presumen en las escuelas, lo hemos visto, que presumen porque tienen un dinero, más dinero que la familia, y su expectativa es ese camino. No les estamos, decíamos al principio del programa, ¿qué les estamos ofreciendo? No les estamos ofreciendo alternativas. Y además el asunto es que son carne de cañón, ¿no? Son los sacrificables. Hay más niños en esa circunstancia. Nosotros ahora estamos trabajando fuertemente en zonas turísticas para evitar la explotación sexual de los niños en el contexto de los viajes y el turismo. Y justo lo que estamos viendo es en estos lugares donde crece desproporcionadamente o aceleradamente el narcotráfico y el crimen organizado, cómo cada vez más están incorporando a niños pequeños, 12, 13, 14 años, como esta figura de halcón, de informante, y efectivamente cómo esto va llevando a que cada vez estemos más lejos de poder tener con ellos un acercamiento y poder llevar a otra circunstancia. El punto del dinero y de la falta de un proyecto de vida, eso es crucial, donde no hay una expectativa mayor, es lo que también provoca este tipo de enganches. Nizal. Una nota para los candidatos y candidatas a la presidencia. Por favor. ¿Cómo podemos transitar de un sistema penal punitivo, justo, que solamente castiga, a uno que se aboque a la reparación del daño, a la justicia restaurativa, para que la única salida para los adolescentes que cometan delitos no sea la cárcel? Y yo sé que el auditorio dirá, bueno, ¿y eso cómo se hace? Uno, y que eso sí se puede hacer desde la crianza, ¿cómo enseñamos a los niños y adolescentes desde temprana edad a reparar los daños? Si rompí un florero, ¿cómo busco repararlo? Si rompí una emoción, ¿cómo busco reparar para que el castigo no sea y el sufrimiento la única vínculo o caminito para resarcir los daños, por un lado? Y por el otro, los adolescentes que entran a temprana edad a la cárcel, lo que se ha demostrado es que se profesionalizan, porque las cárceles no están construidas para que se aprenda del error. Y entonces, una de las cosas como defensores de derechos humanos que planteamos es que una de las tareas pendientes es transitar a que los errores puedan generar un aprendizaje y no un dolor que se pague con el cuerpo y con el encierro. Entonces, una de las cosas que espero yo los candidatos tomen nota es que podamos transitar a un sistema más restaurativo que punitivo. Gracias. Mónica, cuéntanos. Pues yo quiero invitar a todas las personas que quieran hacer algo por los derechos de las niñas y los niños, que busquen en Facebook la página de Reto MX. Ahí van a encontrar muchas organizaciones que este 30 de abril van a estar lanzando una campaña que va a darnos la guía de muchas acciones muy chiquitas, muy sencillas, que todos podemos implementar en nuestro día a día. Cualquiera de a pie. Exactamente. No tienes que ser parte de una fundación o armar todos como ciudadanía, lo que podemos hacer por las niñas y los niños. Y así se va a llamar la página Reto MX.
MX? Reto MX ya está funcionando. La campaña específicamente sobre derechos de la infancia sale el 30 de abril. Perfecto, buena invitación. Cristina. Bueno, pues desde Aldeas Infantiles SOS, que somos pertenecientes también a la JATEM, trabajamos con niñas, niños, adolescentes y jóvenes. ¿Qué es la JATEM? Es esta organización que está la armando. Junta de Asistencia del Estado de México. Y bueno, desde Aldeas Infantiles trabajamos con niñas, niños, adolescentes y jóvenes que han perdido el cuidado de su familia, y con ellos estamos trabajando pues en todo el transcurso que están en la casa o hogar en la que estamos. Bueno, no es como una casa hogar tal cual, sino que ellos están en un modelo de familia, en casas como establecidas con madres SOS, que son como tipos madres sustitutas, y el acompañamiento que se les da también es a partir de cómo ellos ven y conciben su futuro. Se le llama el plan de desarrollo independiente y a qué partir es lo de que más marcan? ¿Hacia dónde quieren ir? ¿Qué planes hacen? Pues va dependiendo de cuál es el futuro que ellos estén visualizando. Lo que nosotros hacemos es solamente un acompañamiento para que puedan tener las herramientas suficientes para que en un futuro puedan desarrollar en realidad lo que quieren y hacia dónde van. Lo interesante es, ¿y qué quieren ser? ¿Todos quieren ser artistas o hay algún científico, algún creador de robots? O sea, sí está variado. Sí, es muy variado. Tenemos biólogos marinos, ¿no? O sea, tenemos varios tipos de perfiles. Claro. Y bueno, claro que también se trabaja desde un enfoque de la perspectiva de género para que las chicas puedan también desarrollar otras habilidades que no sea específicamente a los roles que se socialmente establecidos y que puedan tener un futuro más allá de eso. Claro, claro. Estamos hablando, para quien no habla mucho de género o dice géneros telas, ¿no? De que, bueno, que no crean que solo van a poder ser, ¿no? Secretaria, enfermera, educadora, no, también puede ser neurocirujana o lo que quieran. Alejandro, ¿ustedes qué están haciendo? Cuéntanos. Muchas gracias. Antes que nada, pues te agradezco mucho tu invitación, mi querida Fernanda. Ya sabes, soy un admirador tuyo. Gracias. Pues bueno, estamos en colaborando para 3 organizaciones civiles. Una es el Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción, la siguiente es Por un México Bonito, AC, y la otra es la Organización Continental de Derechos Humanos. Es la única reconocida por la ONU a nivel internacional. Somos incluso donatarios internacionales. ¿Velan por los Velamos derechos humanos? por los derechos humanos y sobre todo también de la niñez. En el caso del Sistema Nacional Anticorrupción del Observatorio, velamos o tutelamos el interés superior del menor que sea cumplido por las autoridades, en este caso por jueces, por magistrados, que realmente cumplan con su función. Y aquí algo muy importante que decía una de las panelistas, con la que coincido totalmente, hay muchas cosas que están en el aire todavía. Hay una reforma del 2011 que no se respeta, que es la de derechos humanos. Los niños tienen derechos humanos y de ahí... Danos un ejemplo de por qué no se está respetando y ejecutando, nomás un Exactamente. ejemplo. No se respeta en el sentido de que no he visto hasta ahorita ningún juez que emita alguna un criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dado que está obligado con lo que se le llama control de la convencionalidad, que es precisamente abocarnos a los tratados internacionales, convenios internacionales. O sea, ahí está, pero... Exactamente, pero ahora sí, como se dice, obedézcase, pero no se cumpla. Y nosotros somos los que tenemos que velar por esos intereses para efecto de que se puedan cumplir y hacerlo cumplir a través de las autoridades. Y es un llamado también que se les hace a los candidatos a la presidencia de la República, aprovechando el espacio, pues que se empapen un poco de eso. A mí me inquietó que en el debate pasado, bueno, cuando era tratar grupos en desventaja, pues 2 lo mencionaron y por encimita. A ver, Fer, tocayo. Hola, buenos días, Fernanda. En Ser Humano atendemos a niñas, niños, jóvenes y adolescentes que viven y nacieron con el virus del VIH. Niños huérfanos, estos son
parte de esas poblaciones invisibles de las que el gobierno no reconoce y que inclusive, el CENSIDA ha señalado públicamente que el VIH en niños no es un problema relevante en México. Nosotros tenemos una opinión totalmente diferente, pero eso se traduce a que nosotros, la sociedad civil, especialmente las organizaciones que trabajamos con estas poblaciones, carguemos con el costo social y económico de atender a estos niños, porque nosotros a través de donativos no solamente los tenemos que cuidar como primera tarea, sino como segunda tarea, conseguir los recursos necesarios para tenerlos y tenerlos con una buena calidad de vida. Señalaban hace rato que había 30,000 niños en calidad de institucionalización y son niños que viven esa parte de la niñez y esa parte de los derechos de una manera diferente, tal vez con menos derechos que los niños de familia. O sea, que tienen los mismos, pero que no pueden disfrutar de ellos. Oye, ayer estaba yo hablando con una de las rastreadoras y decía, bueno, esta era Lucy de Solesto y decía, nos llaman locas, ¿no? O locos por estar haciendo esto. Pues sí, pero los locos están haciendo lo que deberían de estar haciendo los cuerdos. O sea, eso es muy inquietante. Gracias, tocayo. Aplausos a toda esta labor. A ver, adelante, sí. Esto, a mí me parece que es importante. Nos tenemos que reeducar en una cultura donde veamos a las niñas y a los niños como personas, como seres humanos, tan dignos como cualquier otra persona, e incluso dejar de usar en nuestro lenguaje conceptos que minimizan la condición de las niñas y los niños. No podemos seguir hablando de menores, porque no son menores a ninguna otra condición, son personas en desarrollo con todo un potencial. En ese sentido, creo que podemos hacer cosas mínimas, importantes, que tienen que ver desde la cuestión misma del lenguaje, porque por supuesto que el lenguaje violenta y el lenguaje puede ser una herramienta también de cambio. Entonces, desde cuestiones tan mínimas como estas, no estamos hablando de menores, estamos hablando de niñas, niños y adolescentes, hacer esta cuestión también de género que es importante. Tenemos que ver que sin duda las niñas han estado en una condición todavía de mayor vulnerabilidad, claro, y que tenemos que trabajar por los objetivos de desarrollo sustentable. Tenemos que trabajar por el empoderamiento de las niñas y los niños, particularmente de las niñas, para que dejen de ser vistas como objeto sexual, como objeto de satisfacción del otro, y entonces podamos realmente trabajar en un entorno protector, en la prevención de la explotación sexual comercial que tanto se padece en nuestro país. Nisali, muy rápido que se nos acaba. Un regalito para el próximo lunes. Por favor, papás, mamás, es muy difícil vivir como un objeto. Escuchen a sus hijos sin iPads, sin celulares y tabletas, una hora. Concentrado, escuchándolos y viendo qué tienen que decir. Ya de perdida, ¿no? Oye, Sandra, tú querías acotar algo también, 10 segundos. Nada más que busquen el manual de Maritere en Mi Simpático Intelecto en Facebook. Perfecto. Y también ya está la versión impresa. Mucho que hacer, tan sencillo, y podríamos cambiar su calidad de vida. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.